a acercarnos a este tiempo importante también del programa de nuestra reunión, que es acercarnos a la palabra de Dios, pero no como una mera información, como decía antes, sino intentando que a través de ella el Señor hable a nuestros corazones y lo haga de una manera sustancial, de tal manera que provoque reacción y acción. Otra vez, como casi cada vez que me toca, se me olvida quitarme la mascarilla. Tengo el privilegio de poderlo hacer y se me olvida. Muy bien, pues como decía, nos vamos a acercar a la reflexión en la palabra de Dios, que como sabéis, desde mi perspectiva, pues lo estoy haciendo tomando consecutivamente el libro de la epístola que Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, no haciendo un estudio pormenorizado, palabra por palabra, ni nada por el estilo, sino tomando un párrafo y extractando del párrafo lo que entiendo que es la verdad fundamental que en este caso el apóstol quería dejar. Vivimos en un mundo de fuertes contrastes, hay algo ahí que se equivocó, que no ha salido bien, bueno, no importa. Hay un profundo contraste en nuestra sociedad entre experiencias de riqueza, de opulencia, y por contra hay quienes experimentan una profunda tristeza. Hay contrastes entre lo que es salud y enfermedad. Algunos disponen de una salud envidiable frente a otros que están permanentemente en precariedad en cuanto a la salud. Hay en nuestro contexto natural desiertos inhóspitos, intransitables, y sin embargo hay auténticos vergeles. Hay, por ejemplo, en la experiencia vital de cada persona la realidad de vivir auténticas experiencias de felicidad, de gozo, frente a otras de amargura y de sin razón. Hay contrastes como el blanco y el negro. Y bajo este contraste del blanco y el negro, del negro y el blanco, quisiera empezar con la reflexión de hoy en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, bajo el título De la noche al día. De la noche al día. Efesios 2, versículos 1 al 10. Si queréis, me acompañáis y le damos lectura. Leo en Reina Valera del 60, allí se nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quisiera acercarme a este texto con bajo tres puntos de contenido. En primer lugar, valorando en el texto lo que el apóstol Pablo nos dice en lo concerniente a lo que somos por naturaleza. En segundo lugar, lo que llegamos a ser por gracia, la noche y el día. Y en tercer lugar, la razón final de todo este proceso. Y empezar quizás con una aclaración necesaria a la aclaración que la mayoría de traductores incorporan en el primer versículo. Es interesante notar cómo en la versión de la Reina Valera del 60 que acabamos de leer nos dice el texto:
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguno por ahí puede tener la Biblia textual, la de las Américas, hay algún matiz, pero la frase que tenéis ahí, Él os dio vida, no aparece en ninguno de los originales disponibles. Así que empezamos bien, ¿verdad? ¿Cómo se traduciría más literalmente? Pues, y a vosotros, según la Biblia textual, a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y después sigue la reflexión del texto bíblico. Ahora, esta aclaración de los traductores no distorsiona para nada el mensaje final. Después de esta introducción, en el versículo primero hay una especie de paréntesis explicativo en cuanto a qué consiste la realidad de estar muertos en delitos y pecados, para después concluir en el versículo 5, si no recuerdo mal, sí, en el versículo 5 con Él os dio vida a vosotros. Pero como el paréntesis es tan grande, el traductor, los traductores, muchos de ellos incorporan el final, la conclusión la incorporan en el principio para que el lector tenga claro la idea que pretende comunicar el texto. No sé si me he explicado. No afecta, por lo tanto, a la interpretación del texto, pero sí que afecta a la fuerza del suspense del texto. No sé si me explico. Hay una especie, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ahora? Spoiler, ¿no? Te cuentan al final, al principio. Por lo tanto, el desarrollo previo pierde intensidad y pierde fuerza. El apóstol Pablo quería focalizar expresamente, en primer lugar, en lo que somos por naturaleza, sin vislumbrar el futuro. El apóstol Pablo está queriendo centrarse en el negro para después que el blanco tome mayor refulgencia. El énfasis con esta aclaración que hacen los traductores recae, si veis en el texto, ¿en qué? Él os dio vida, ¿verdad? En el texto que tenéis a la izquierda, ¿qué es lo que fluye con más fuerza? Él os dio vida. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que nos quería comunicarles entonces es: estáis muertos. Es importante tener esto en consideración, porque antes de poner de manifiesto la grandeza de la gloria, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, el apóstol quiere poner claro la demoledora condición del ser humano apartado de Dios. Que no quede ningún género de duda que la condición del ser humano es una condición absolutamente miserable. Y esto es una descripción que nos abarca a todos nosotros. ¿Qué somos por naturaleza? Pues varias imágenes poderosas comunican la verdad de nuestra realidad natural. En primer lugar, se nos dice que ¿qué somos? El apóstol quiere que tomemos conciencia clara y profunda de que, hermanos en Éfeso, hermanos aquí en Mairena, después de 2000 años, tener plena conciencia de cuál era vuestra identidad natural sin Cristo. Erais unos muertos. Ahora, ¿cuál es el concepto de muerte según las Escrituras? Ya en Génesis, en Edén, se nos dice en Génesis 2, 16 y 17, que mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás. Punto y coma. Y ahora explica: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una sanción como consecuencia de la desobediencia. Y en el capítulo siguiente, ya sabéis el desarrollo del episodio, el hombre desobedece y dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados guardando el camino del árbol de la vida. ¿Qué implica esto? Había un presupuesto de sanción que era: el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Comieron y murieron físicamente? No, no murieron físicamente. El concepto bíblico de muerte que encontramos en este texto de Génesis es que la muerte es la exclusión de una relación real, cercana e íntima con Dios. La desobediencia que supuso su muerte, supuso la expulsión del paraíso y de la presencia de Dios.
La muerte física es la separación de nuestra parte material y orgánica de nuestra parte anímica, ¿verdad? Pues la muerte espiritual consiste en la separación del hombre, del ser humano, con Dios, y es igual para todos. Ahora, ¿cuál es el origen de esta realidad nefasta y demoledora que es la muerte espiritual, la separación de Dios? El texto que acabamos de leer nos dice que son nuestros delitos. Utiliza dos expresiones. En primer lugar, delitos, transgresiones, ¿vale? Literalmente se traduce resbalón o caída. Resbalón o caída. Y se usa para identificar a la persona que se aparta del camino poco a poco, cada vez más lejos de su destino y finalmente resbala en terrenos peligrosos. Es la imagen. Así que el apóstol Pablo está diciendo, estáis muertos porque habéis tomado una iniciativa en contra de la mía y vais por vuestros propios caminos. De alguna manera, esta primera causa de nuestra muerte, la transgresión y delito, tiene que haber o identifica a los pecados de comisión, ¿vale? Tiene que ver con nuestra parte activa, con las acciones que tomamos. Y basta echar un ligero vistazo a nuestras vidas para comprobar con qué facilidad resbalamos, ¿verdad? Tomando la iniciativa en nuestros propios caminos. Nuestros delitos y transgresiones van a poner de manifiesto o van a identificar el fracaso vital de seguir el camino debido. Fracasamos. Y esto es lo que se pone de manifiesto. Esto fue algo que ocurrió en el pasado, pero que sigue su sombra latente en nuestra experiencia vital hoy también como creyentes. Dice que estáis muertos en vuestros delitos y transgresiones, también en vuestros pecados. Ahora, ya sabréis mucho que la palabra técnica para pecado es muy curiosa. Está vinculada al campo de la cacería, al campo del tiro deportivo o de la guerra. Y diréis, alguno que no lo sepa, que es raro. ¿Qué tiene que ver el pecado con el tiro deportivo, la caza o la guerra? Pues pecado literalmente quiere decir, ya lo sabéis, no dar en el blanco. O sea, estáis muertos porque no dais en el blanco. No dais en el blanco. Identifica a los pecados de omisión. Antes eran los que por comisión, ahora identifica por omisión. Tiene que ver con nuestras actitudes pasivas y pone en evidencia ya no nuestra rebeldía al no seguir el camino que el Señor quiere, sino nuestro fracaso. El pecado, por tanto, es el fracaso en el intento de alcanzar la meta que Dios quiere para nuestras vidas. Es el fracaso en cualquier esfera de la vida en cuanto a la diferencia entre lo que somos y lo que deberíamos de ser según la voluntad de Dios. Podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Eres tan buen marido o tan buena esposa como podría ser según la voluntad de Dios? Si respondes no, eso es no dar en el blanco. Eso es pecado conforme al plan y el proyecto de Dios. Podemos seguir preguntando, ¿eres tan buen padre como podría ser conforme a la voluntad de Dios? Si no lo eres, si no lo soy, estoy errando el blanco del propósito divino. ¿Eres tan buen hijo como podría ser? ¿Eres tan buen trabajador como podría ser? ¿Has alcanzado tu meta en la vida de servicio a los demás conforme a lo que el Señor quiere para ti? En definitiva, el pecado es errar al blanco de quebrantar y quebrantar la ley de Dios. Pero leía un comentarista que decía, siendo el pecado errar al blanco en cuanto a la obediencia a la voluntad de Dios, siendo el pecado el quebrantamiento de la ley de Dios, supone mucho más. Es el quebrantamiento del corazón de Dios. No solo de la ley de Dios, sino del corazón de Dios. Indica, por lo tanto, el fracaso al aceptar o al implementar la intención que el Señor tiene para nuestra vida.
Ahora se produce entonces una paradoja. Aquellos que viven sin Dios están muertos aunque estén vivos. Esta es una tragedia. Aquellos que viven sin Dios están muertos aunque estén vivos. No responden a Dios porque son cadáveres. Era nuestra experiencia. Esa era nuestra realidad existencial precristiana. Muertos en vida. El apóstol Pablo quiere que tengamos una clara conciencia de esta realidad. Hermanos, estabais absolutamente muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero por si acaso alguno ha pensado que esta situación es liviana, les dice, mirad, estabais muertos, pero también sabéis que erais esclavos. Yo creo que Pablo está conduciéndonos a asumir nuestra propia miseria. Y es muy importante tomar conciencia de esta realidad. El texto bíblico nos dice en el versículo 2 que vivíamos siguiendo la corriente del mundo. Siguiendo la corriente del mundo. Literalmente podría traducirse de acuerdo a la época de este mundo. Me resulta más gráfica la comprensión en esta traducción. Es decir, conforme a los valores y a los principios de una sociedad que se organiza a expensas de Dios. ¿Vale? Desenvolviéndonos en ese entorno hostil a Dios, libremente, tranquilamente y sintiéndonos perfectamente cómodos. Hoy como creyentes podemos sentir incomodidades, pero en nuestra época precristiana podríamos estar viviendo en el mundo, en la época de este mundo, absolutamente sin ningún tipo de problema, ni de conciencia, ni de nada, ajenos a los valores de Dios. Como decía antes, desenvolviéndonos libremente en medio de esta sociedad anticristiana, sintiéndonos cómodos, sintiéndonos en nuestro hábitat natural. Mi pregunta ahora es, o mi reflexión es, si tú o yo nos seguimos sintiendo cómodos, perfectamente mimetizados en el ambiente de la sociedad que nos rodea, posiblemente estemos teniendo algún tipo de distorsión en nuestra vida cristiana. En medio de valores ajenos a Dios vivíamos, siguiendo una visión secular de la vida que rechaza a Dios, siguiendo una visión amoral que desprecia los valores espirituales y absolutos de Dios y viviendo en una dinámica materialista que glorifica la sociedad de consumo. Esta esclavitud a la época de este mundo la podemos ver hoy como la esclavitud a la cultura en la que estamos y a los valores seculares en medio de los cuales vivimos. Es muy difícil, hermanos, abstraernos de la realidad del mundo que nos rodea, como digo, con su cultura y sus valores. Es muy difícil abstraerse de los contenidos que continuamente y como una catarata llenan nuestras cabezas, nuestros pensamientos y nuestros corazones a través de la televisión, internet, las redes sociales, las opiniones de los famosillos de turno, por aquí y por allá, cayendo a no tener una opinión propia y llevado por la corriente de este mundo. Antaño vivíamos ahí de forma natural y sin que eso nos supusiese ningún cargo de conciencia. Hoy debería ser de otra manera. Aún persiste la influencia del mundo en nuestras vidas, pero no su dominio absoluto. Es importante que tengamos conciencia del poder del mundo, que conozcamos esta realidad para podernos pertrechar contra la guerra ideológica en la que estamos metidos en diferentes frentes. El apóstol Pablo les dice que antes éramos esclavos del mundo, siguiendo la corriente del mundo, pero les dice también algo, quizás, no sé si más grave o no, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, hermanos, sois o erais esclavos del mundo, pero no solamente esclavos del mundo, esclavos del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Comunica esta expresión la realidad de la potencia real de un ser llamado Satanás.
y estábamos esclavizados a él, dirigidos por su fuerza maligna. Todo mal, todo error, toda violencia o desemboca o tiene su origen en Satanás. Y Satanás está al mando de estos poderes y autoridades que operan en el mundo invisible. Pablo Martínez decía que como creyentes a veces corremos o tenemos el peligro de incurrir en dos errores: sobrevalorar la realidad de Satanás y sus huestes e infravalorarlas. Deberíamos de mantenernos en un sano y saludable equilibrio. El verbo aquí en el versículo 2 dice: la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verbo que se utiliza aquí con la palabra opera es el mismo que en el capítulo anterior se utiliza para describir, ¿sabe qué? El poder de Dios resucitando a Jesucristo de entre los muertos. El mismo verbo. Eso nos debe hacer pensar, tomar conciencia de la realidad de un mundo espiritual que nos fue contrario y nos es contrario. Nuestro estado precristiano sin Cristo se caracterizaba por la dominación absoluta y la conformación a la imagen que vemos en el texto del padre de mentira, siendo así hijos de desobediencia, bajo el absoluto control y sin oponer resistencia a la influencia del enemigo. Y sabemos que Satanás sigue esa dinámica destructora aún hoy, ya en nuestra época de hijos de Dios, aún si cabe con más violencia, no ejerciendo un señorío absoluto, dominio y control permanente de nosotros, sino que sabéis que Él está, según las palabras de Primera de Pedro, o Segunda, no recuerdo, que está buscando permanentemente a quien devorar. Así que este ser que se describe aquí en el texto, haciéndose referencia al mismo como el príncipe de la potestad del aire, este ser sigue atacándonos aún hoy, buscando a quien devorar. Hemos de tomar conciencia, por una parte, de lo que hemos mencionado, del poder y de la influencia del mundo a nuestro alrededor, pero tomar conciencia también del poder y de las intenciones malignas de las huestes de Satanás y de Satanás mismo contra nosotros. Y el apóstol Pablo les dice: mirad, estáis muertos en vuestros delitos y pecados, estabais esclavizados al mundo y al diablo, pero también lo estabais a la carne. Nos dice el texto que hemos leído: estabais en los deseos de vuestra carne, siguiendo las demandas de vuestra naturaleza egocéntrica y caída. Esa era nuestra realidad, siguiendo sin ningún tipo de contraposición los deseos de nuestra carne. Ahora, creo que es necesario aclarar una cuestión aquí. No hay nada malo en los deseos corporales naturales. ¿A qué me refiero? No hay nada malo en el deseo de comer, ¿vale? No hay nada malo en el deseo de dormir y descansar. No hay nada malo en el deseo sexual. Todos estos deseos forman parte de la impronta creadora de Dios en nosotros. Ahora, sí que es curioso que estos deseos se convierten en deseos pecaminosos de la carne cuando, por ejemplo, el apetito por comer se convierte en glotonería. Lo que era un deseo natural, legítimo y creado por Dios, se convierte en destructivo para nosotros cuando toma el control. No hay ningún problema con el deseo de comer, de dormir y descansar, pero se convierte en un pecado de la carne cuando caemos en la pereza inhabilitante y destructiva. Tampoco decíamos antes que no hay ningún problema con el deseo sexual, pero el apetito sexual fuera de control conduce a la lujuria y es un pecado de la carne y destructivo para nosotros. La cuestión es que estos deseos naturales lleguen a ser señores en nuestras vidas. Es la cuestión diferencial. Ahora, muchas veces cuando en el texto bíblico aparecen frases como esta, los deseos de vuestra carne, el significado de carne, un autor decía que hay tantos tipos de carne, entre comillas, como tipos de personas.
y decía que cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles en la carne, y que este talón de Aquiles, como insisto, es diferente para ti o para mí. Lo que para ti puede ser un deseo irrefrenable, para mí no es nada. Y al contrario, yo puedo sufrir una tentación de pecado de la carne en algo que para ti no tiene problema. Por ejemplo, los deseos de la carne pueden tener que ver con la debilidad en cuanto a nuestro propio cuerpo, y ahí caer en peligro de pecado de corte sexual. Por ejemplo, infidelidades, relaciones prematrimoniales, pornografía, etcétera. Ahí puede estar el telón de Aquiles de algunos, que no es más grande que el telón de Aquiles que podemos tener otros en cuanto a las cosas espirituales, el conocimiento bíblico, y caer en la vanidad y en el orgullo. ¿Veis? O sea, esta persona no tiene problemas con los deseos de la carne, desde esta perspectiva que he mencionado antes, pero puedo tener el mismo deseo de la carne cuando le doy rienda suelta a mis apetitos de reconocimiento público. Suena peor unas cosas que otras, pero al final son pecados de la carne. Por ejemplo, si mi problema son las cosas del mundo, con una ambición desmedida e indigna por conseguir, alcanzar, llegar al éxito, tener dinero, eso es un deseo inapropiado o mal gestionado, puede ser de la carne. La carne es todo lo que hay en nosotros que ofrece una oportunidad al pecado. Y en nuestro estado precristiano, como decíamos antes, vivíamos alimentando todos estos deseos de la carne, cayendo en lo que es el pecado. La cuestión es que después de este periodo precristiano y ahora siendo cristianos, ¿qué notamos? Que ocurre el milagro que ya no tenemos deseos de la carne, ¿verdad? Pues no, los deseos de la carne persisten. Lo que ha cambiado es nuestra actitud ante ellos. Si antes éramos como el pez muerto que se lo lleva la corriente, ahora nos encontramos que tenemos que estar luchando contra la corriente de los deseos pecaminosos de la carne. Aún persiste el atractivo de antaño. No nos hemos podido librar de él. Somos tentados, seguimos siendo tentados, pero sin dar normalmente rienda suelta a la satisfacción de estos deseos. En tercer lugar, le dice el apóstol Pablo, mira, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, esclavos al mundo, al diablo, a la carne en todas sus miserias, pero es que además estabais condenados. ¿Os habéis dado cuenta? Dice, erais por naturaleza hijos de ira. Ahora, esto es un hebraísmo, esto es decir hijos de ira, ¿qué significa hijos de ira? La Nueva Versión Internacional obvia el hebraísmo y lo traduce de forma que lo entendemos mejor, y dice, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Cambia, ¿verdad? Porque esos hijos de ira queda un poquito ambiguo. Sin embargo, si el hebraísmo lo hacemos nuestro, el texto nos está diciendo, erais por naturaleza objetos de la ira de Dios. Hemos de aclarar que la ira de Dios no es como la ira del hombre. Nuestra ira a veces es el resultado del mal carácter, nuestra ira es maliciosa muchas veces, la ira del ser humano es vengativa, es arbitraria, es descontrolada, y a veces juzgamos o vemos la ira de Dios desde la perspectiva de la ira humana y nos estamos equivocando totalmente. La ira de Dios es la reacción santa y divina y natural al mal. ¿Y sabes por qué Dios se aira con eso? Porque el mal destruye a sus criaturas. Dios se aira de una manera santa, no descontrolada como nosotros, porque el mal, el daño, el pecado destruye a su creación. La ira de Dios es, ¿sabes?, es una bendición.
La ira de Dios es una bendición como son el resto de sus atributos. A veces hablamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y cuando llega la ira lo decimos con boca flojita. No, no. La ira de Dios está al mismo nivel que su gracia y que su misericordia. La ira de Dios es una ira predecible. La ira de Dios no está sujeta a los defectos del carácter, no es caprichosa, no es antojadiza. La ira de Dios, como decía, es la manifestación de la hostilidad de Dios hacia el mal y hacia el pecado. Es su negación a hacer concesiones al pecado. Y es curioso que la ira que juzga y la gracia que redime son la ira y la gracia de Dios. Ahora, ¿qué supone la realidad de ser objetos de la ira? Pues por nuestra naturaleza caída, siendo objetos de la ira de Dios, ¿en qué situación nos pone? Condenados. Así que muertos, esclavos y condenados. No se puede hacer una radiografía más dantesca, más triste, más negra de nuestra realidad. Una vida sin Dios y sin esperanza, ante la que solo queda una, como nos dice el autor de Hebreos, una horrenda expectación de juicio. Y el apóstol Pablo, antes de contemplar, de poner de manifiesto las grandezas de las maravillas de la gracia de Dios, quiere que reconozcamos el triste hecho de que todo ser humano es objeto de la ira de Dios y por lo tanto condenado. Ahora, como creyentes, ¿somos objetos de la ira de Dios? Sí, somos objetos de la santa ira de Dios. Vuelvo a decir que tenemos una distorsión extraordinaria del concepto de lo que significa e implica la ira. La ira de Dios se manifiesta sobre nosotros en corrección y restauración. ¿Habías pensado esto? Dice en hebreo, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí se trata de la manifestación de la ira de Dios como castigo o como el castigo de restauración que un padre da a su hijo. No es la del juez al delincuente, su finalidad es la corrección y no la retribución. Así que, en definitiva, el hombre, nosotros fuera de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados por el mundo, la carne y el diablo y condenados bajo la ira de un Dios santo. El principio no puede ser más devastador, la contemplación de esta realidad. Y esto es lo que somos, lo que éramos. Si aún no conoces al Señor, lo que eres por naturaleza. Ahora, hay una gran diferencia en cuanto a lo que podemos llegar a ser por gracia. Aquí comienza con un giro brutal en el versículo 4, un giro adversativo que lo cambia todo con la palabra, con el adverbio pero. Dios interviene en medio del desastre absoluto e irremediable de nuestra muerte, nuestra esclavitud y nuestra condenación. Un Dios que interviene. ¿Cuál es su motivación? El versículo 4 nos dice, por su gran amor con que nos amó. Dios interviene en este escenario tan desesperanzador por su gran amor con que nos amó. Va a utilizar 3 términos para identificar esta motivación, pero el primero y el que los incluye a todos es el amor. Y la dimensión extraordinaria del amor de Dios cobra su mayor gloria cuando la contemplamos a la luz del objeto amado. No sé, voy a intentar explicar esto porque es muy importante. La dimensión extraordinaria del amor de Dios es cuando se derrama sobre muertos, sobre esclavos y sobre condenados, que no merecen absolutamente nada. A esto quiere llevar el apóstol Pablo a sus primeros lectores y a nosotros.
¿Quieres conocer el amor de Dios? Toma conciencia primero de la realidad de tu muerte, esclavitud y condenación. Y así, muertos, esclavos y condenados por habernos rebelado contra Dios, Él nos ama. Y yo digo, no tiene sentido, no tiene sentido. Hace un ratito hemos estado viendo las fotos de Leire. Sobre todo las mujeres dirán, está para comérsela. Yo los veo a todos los niños iguales, me ponen la de Leire, la de otro y no los diferencio. Pero estos pequeñines, los que están por aquí en sus carritos andando, digamos, hacen brotar de una manera natural en los demás actitud positiva, amor, cariño, etcétera. Pero yo me imagino a Dios mirándonos desde esta perspectiva que hemos hablado hoy. ¿Con qué ojos es capaz de mirarnos Dios en la miseria en que nos encontrábamos para interactuar y aparecer aquí en el versículo? Pero Dios, desde esa perspectiva y esa visión, derrama su amor. Ahora, el amor de Dios, a veces decimos, Dios es amor, qué bonito queda, pero qué poco dice, en un sentido. Porque este Dios es amor a veces aparece como un concepto abstracto, una idea lejana, un concepto difuso, casi como una mera teoría teológica. Pero la realidad de un Dios que ama es que es además un Dios que se expresa en amor. Y es lo que nos dice a continuación. Dios, por su gran amor con que nos amó, que es rico en misericordia. Es decir, cuando el amor de Dios se derrama sobre los pecadores en su miseria y tan necesitados de socorro, eso recibe el nombre de misericordia. Hace muchísimos años ya, en una serie de estudios en prosperidad, cuando era adolescente, de hebreos que impartía Elías Bronman, no sé si alguno es capaz de recordar aquello, pero me llamó mucho la atención cómo definió este hermano la misericordia en contraposición a lo que es la gracia, para entender bien el matiz diferencial. El Dios que es rico en misericordia es aquel que no nos da lo que nos merecemos. Quedaros con la idea. La misericordia de Dios es cuando no nos da lo que nos merecemos. Cuando no nos da lo que merecemos como muertos, esclavos y condenados. Eso es obrar en misericordia. Te mereces, pero no te lo doy. Sin embargo, también nos dice que la motivación de Dios, en primer lugar, como digo, es el amor que fluye en misericordia y que se manifiesta también en gracia. Es cuando el amor se derrama sobre los que, o sobre quienes pende una horrenda expectación de juicio y de muerte, otorgándole por contra vida eterna a través del perdón. Reseteamos la definición de misericordia que impartía Elías Bronman. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Es un juego de palabras, pero esclarecedor para encontrar la diferencia entre lo que es gracia y misericordia. Dios dándonos en gracia lo que no nos merecemos. El resultado final es una cuestión extraordinaria. Lo que Dios hizo en Cristo nos une ahora a Cristo y nos transforma por Cristo. Todo centrado en la persona de Jesús. Así que el resultado final nos dice el texto en el versículo 5 que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Dónde estábamos antes? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el texto también que Él nos resucitó con Cristo a una vida nueva. Creo que esto lo podemos percibir como un espacio de libertad. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que de la esclavitud del mundo, de la carne y del diablo, llegamos a una realidad, a la realidad
de una nueva vida de verdadera libertad en Cristo. Y en última instancia, el texto nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No estábamos condenados? Y de las miserias de la condenación somos trasladados a los lugares celestiales con Cristo a través del perdón. Es muy interesante notar que el texto no está afirmando que Dios revivió, levantó y sentó a Cristo en los lugares celestiales, sino que el énfasis está en lo que Cristo ha hecho en nosotros a través de su propia obra. Nos redime a nosotros, nos levanta a libertad y nos sienta a su lado. La obra de Cristo, la obra de Dios en Cristo manifiesta cuán incomparable es la grandeza de su poder. Veíamos la sesión anterior en el capítulo 1. La obra de Dios en Cristo pone de manifiesto el glorioso, el supereminente poder de Dios. Ahora, la obra de Dios en nosotros, al levantarnos, enaltecernos, pone en evidencia ¿qué? La grandeza de la gracia. La grandeza de la gracia de Dios. Y en pocas palabras, la razón final de todo esto. Tiene una esfera celestial y eterna. ¿Sabes por qué todo esto? ¿Sabes por qué la contemplación de la negrura de donde nos encontrábamos a la luz deslumbrante a donde el Señor nos ha llevado? Versículo 7. Léelo bien. ¿Para qué todo esto? ¿Para que nosotros vivamos felices y comamos perdices? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La obra de la cruz no te mira a ti ni me mira a mí. La obra extraordinaria de la gracia de Dios manifestada en la cruz tiene como receptor beneficiario final la manifestación gloriosa de la gracia de Dios. El propósito de Dios al salvarte a ti, al salvarme a mí, al salvar a un pueblo, está más allá de nosotros mismos. Tendemos a creernos el centro del universo, el centro del amor de Dios, el centro de su obra. Pero se trata, según el texto, de que por toda la eternidad los millones de redimidos sean una expresión inigualable de la abundante riqueza de su gracia. Esa es la culminación de todo este proceso. John Stott dice: somos trofeos de su gracia. Y Hendrickson, aplicando este versículo, dice: a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de la destrucción y nos alzó a las alturas de celestial deleite. Esta es la razón de ser de todo este camino, desde el punto de vista de la esfera celestial y eterna. Pero también hay una visión temporal y terrenal. De la misma manera que nos dice que todo esto es para mostrar su gracia, nos dice también en el versículo 10, para buenas obras. Para buenas obras. Las buenas obras no son para salvación, sino el resultado final de ser hechura suya. Y la expresión hechura, sabéis algunos que significa, que literalmente es la palabra poema. Somos poema de Dios. Es decir, su obra de arte, su obra maestra, su obra por excelencia. Un grupo de resucitados de entre los muertos. Un grupo de libertados de la esclavitud. Un grupo de rescatados de la condenación para vivir una nueva vida.
Él es el creador y nosotros su creación suprema. Dios, antes andábamos en transgresiones y pecados en los que el diablo nos había atrapado. Ahora nos dice el texto que hemos de andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Hay algo extraño en nuestro cristianismo si la salvación no se manifiesta en buenas obras? Hay algo extraño que no cuadra. Las buenas obras han de surgir de nuestra nueva vida en Cristo por el poder del Espíritu Santo fluyendo en libertad en nosotros. Estas buenas obras han de manifestarse a través de la expresión práctica del fruto del Espíritu Santo. Hay algunas palabras en el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5 que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que queda muy bonito. Pero cuando esto es una realidad y este fruto es vida en nosotros, se ha de manifestar en la práctica de diferentes formas. El Señor nos decía, ejemplo os he dejado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis a través del Espíritu Santo. Hermanos, hemos visto un negro y dantesco cuadro de origen y creo que necesitamos tomar conciencia de dónde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Yo quisiera que nos llevásemos una idea clara a nuestras casas de nuestra anterior realidad, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del mundo, la carne y el diablo, condenados bajo la santa ira de Dios. Más negro no se puede pintar. Sin embargo, hay un radiante cuadro blanco, refulgente, del que también hemos de tomar conciencia en cuanto al cambio que se ha operado en Cristo y por la gracia. De muertos a vivificados, de esclavos a libertados, de condenados a perdonados. Yo te invitaría a que contemples este panorama global, lo que éramos y lo que hemos sido transformados por la gracia de Dios. ¿Qué impulso surge en tu corazón al contemplar esta realidad? Al contemplar, como el texto que hemos leído, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Yo creo que lo primero es adoración. No tendríamos otra que caer de rodillas en la más profunda y sentida adoración. Si no es así, es que algo hay deficitario en nuestra experiencia cristiana. Contemplar, según las palabras de Colosenses 1:13, cómo el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No sé si se puede decir más con menos palabras. Pero además de esto, creo que la contemplación de esta doble realidad nos invita o nos pone en un compromiso. Y es el compromiso del testimonio. Una mirada hacia arriba en adoración, una mirada hacia los lados en horizontal en testimonio. Viviendo la buena obra que Dios preparó de antemano. Y hay muchas buenas obras, pero quisiera destacar en esta mañana la obra, entre comillas, de la evangelización, del testimonio. Hermanos, Dios nos ha confiado un mensaje de buenas noticias que ofrece vida a los muertos, que ofrece libertad a los cautivos y perdón a los condenados. No me explico cómo podemos permanecer parados e inertes ante el reto descomunal de ser agentes de cambio. Quisiera que el mensaje final que el apóstol Pablo da a Timoteo en su segunda carta quedara contigo y conmigo como último texto en la reflexión de esta mañana. El apóstol Pablo le dice a Timoteo cuando se despide en su testamento vital: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiera el Señor ayudarnos a que la visión de esta realidad, blanco y negro, dónde estamos, motive
como decíamos, nuestra adoración y motive también nuestro testimonio de lo que el Señor puede hacer, porque lo ha hecho ya en nosotros. Señor, queremos agradecer que tu palabra sea tan oportuna para nuestras vidas, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque ella nos hace contemplar la realidad, no nos vende mentiras, Señor, nos pone en nuestro sitio, Padre, nos dice quiénes éramos, quiénes somos y en virtud a qué se ha operado el cambio. No hay nada en nosotros que haya intervenido. Señor, queremos darte gracias porque nos has hecho beneficiarios de tu amor, Señor, a través de tu misericordia y de tu gracia, Señor, manifestado por nosotros a través de tu entrega en la persona del Hijo, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Queremos rogarte, Señor, que efectivamente una mirada a esta realidad, Señor, provoque auténtica adoración, Señor, en nuestros corazones y también ponga nuestros pies en marcha, Señor, como testigos de lo que tú has hecho y de lo que haces todavía, Padre. Te rogamos esto, Señor, rogándote que durante esta semana, Señor, nos permita reflexionar, meditar, seguir abundando en estos pensamientos, Señor, para que realmente calen y transformen nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.